Ok. Bueno, esta ponencia, a ver, un momento. Primero, el de los problemas de muestreo, está hecha pensando en este seminario y a quienes les agradezco como organizadores y organizadoras del evento esta invitación y ya aceptación de esta ponencia, centrada en los problemas de muestreo, pero vistos como un asunto curricular. Ese es algo que la he planteado como un proceso susceptible de mejora con una gran repercusión en la calidad del diseño y a su vez una repercusión en la evaluación de lo que hacemos. Bueno, he planteado estas tres hojas. Como ustedes ven, pues tiene unas figuras de diferencia. Se parecen un poquito porque tienen cuadros rojos, círculos azules, triángulos negros, ¿no? Suponiendo que esta fuera una de la parte de la población y me voy a cambiar a la siguiente y voy a volver luego. Entonces, en un diseño siempre tenemos una población, una gran población, que es nuestra población o nuestro universo, ¿no? Que sería como toda la hoja que tengo aquí. Entonces, tenemos a la población de origen y tenemos una población que nosotros mismos vamos a determinar como quiénes son esos, esa población que queremos estudiar. ¿Y cuál es la población que sale? ¿Cuáles son esas características que quedan fuera de lo que vamos a hacer? Bueno, y el asunto es que tomemos una pequeña parte, que sería nada más la parte azul como una muestra, y a partir de ahí hacer una inferencia. Un momentito. En esta gráfica, bueno, tenemos una amplia cantidad de usuarios. La decisión para el diseño, pues corresponde por una parte, que no tenemos una estimación precisa de la población a la que dirigimos nuestro diseño. ¿Y qué pasa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no? Que en los primeros semestres es cuando el profesor o la profesora dictan como a quién va a ser dirigido ese diseño y a medida que va avanzando en la currícula de cada carrera, el estudiante va progresando un poquito más hasta que en un momento dado llega a su proyecto terminal en la que tiene que demostrar que seleccionó una población y tiene que pensar en qué pasó, pero de ahí a que se realiza realmente, pues hay un rango ahí muy volátil, ¿no? Entonces ese es algo de lo que creo que valía la pena preguntarse, como cuáles son esas variables y lo que se maneja siempre, ¿no? ¿Cuál es la población de estudio? ¿Cuáles son las características de inclusión y cuáles son las características de exclusión para ese diseño? Y pues obviamente tenemos estas palabras que ya conocemos cuando se hace algún muestreo, pero que no siempre las traemos a los niveles de diseño. Entonces tenemos representatividad, la validez, el nivel de confianza, la robustez, el sesgo y pues finalmente la inferencia. Pero entonces acá que estamos pensando en cuáles son esas dificultades, ¿por qué no lo estamos logrando? Entonces es un poco por todos lados. Es un problema así grande, ¿no? Pero hay una falta del dominio, bueno, aquí me faltó la falta, del proceso de diseño por semestre. Un conocimiento de las herramientas de muestreo dispar, como un acercamiento a la estadística, al cálculo, que eso no está en la currícula. O sea, ni siquiera a veces no nos lo planteamos, ¿no? Simplemente, no, esto es demasiado difícil, el lado oscuro de la luna y lo quitamos. La carencia en el proceso formativo en diseño, y esto lleva a la evaluación formativa, ¿no? Y obviamente a la evaluación relativa deficiente. Entonces, esto es un poco falta de estándares en un contexto educativo que no ha permeado, o no sé, es como la propuesta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que estos estándares que se manejan como en un nivel internacional sí permeen hacia las áreas de diseño? Entonces, en el contexto educativo, que se da esta parte que hemos discutido, estos estándares de calidad,
Es un problema que se hereda mayormente a la planta docente. No se deja, pero no se dan más herramientas, entonces es un problema. Y así que como profesores, pues tenemos que adecuar nuestros contenidos con unos ciertos rendimientos, que representa una gran variabilidad y que se impacta en las calificaciones, pero también en las ideas que vamos tomando cada uno. Creo que me fui a otro. Ya. Tenemos tres. Bueno, a mí me gusta tomar estas partes de evaluación que existen en otros contextos y obviamente pues según los autores, ¿no? Pero está la evaluación formativa. Esta es la evaluación donde voy dando a mi estudiante, le voy diciendo cómo va y voy viendo yo cómo va avanzando mi grupo. Entonces esta es como la evaluación formativa. Nos sirve a los dos. A mí me sirve como maestra porque voy viendo si me está entendiendo, no me está entendiendo, cómo no me estoy suponiendo que si lo domina, etcétera, ¿no? Y por otra parte, la evaluación relativa tiene que ver con esta evaluación que se hace donde nos están pidiendo que se gradúe, o sea, que se gradúe, que se dé una calificación, que se esté evaluando continuamente. Es algo relativo a la institución y mientras no sale de la institución, pues sigue siendo como una evaluación relativa de logros. Entonces, lo que se marca en un periodo de tiempo, en el semestre o en una unidad, etcétera, etcétera. Por eso es también muy importante que como profesores pues demos como esas parcialidades, porque eso va a ser algo relativo con lo que se va formando en las dos, tanto en los estudiantes como en la parte docente. Bueno, la evaluación absoluta de logros tiene tres cosas, ¿no? Lo que interesa es el estado final de conocimiento y la capacidad del estudiante. La segunda es el estado del conocimiento y la capacidad del estudiante al comenzar el curso no son relevantes. Bueno, pueden serlo, pero no son relevantes en sí en lo absoluto. Y tampoco es particularmente relevante el estado de conocimiento que se presente en los intermedios del proceso, sino lo que pasa al final, es lo que nos está importando, con lo que se va nuestro estudiante. Entonces, en ese sentido, pues hay que, esta propuesta, ¿no? Entonces, alguna propuesta que yo suelo hacer es, ¿cómo estoy viendo me voy a regresar nuevamente acá? ¿Cómo estoy viendo la población a la que se me está presentando? ¿La puedo seccionar? Pues en este caso, obviamente, puedo seccionar en 3 hojas, ¿no? La hoja 1, la hoja 2, la hoja 3, y vemos que obviamente la hoja 3 pues sale. Entonces esa sería como mi población que no va a entrar en mi estudio y me quedaría nada más con la hoja 1 y con la hoja 2. Y ya puedo hacer yo algunos criterios de inclusión de la población, pero, pero tengo que tomar decisiones y a veces las tengo que tomar como docente y esa parte donde yo voy decidiendo qué voy a decidir, se la tengo que compartir a mi estudiante, porque hay casos, como los que estoy señalando, en algunos círculos, que quedan en los límites de las divisiones. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Los tomo o los quito, verdad? Ahí depende de lo que se esté hablando, ¿no? Obviamente esto es algo bastante conceptual. En el muestreo aleatorio, pues tendríamos que cualquier elemento de toda esta población, de la hoja 1, de la hoja 2, puede ser seleccionado, pero sería muy azaroso decir, solamente voy a tomar el cuadrante derecho de la hoja 2. Entonces, caeríamos en un problema. Entonces, tenemos que mejorar esa técnica. Y una es, pues vamos a partir la población a la que nos estamos enfrentando y otra es reducimos toda esa cantidad que tenemos, ¿no? A nosotros nos llegan mucho nuestros estudiantes con datos como, según el INEGI, en el censo de 2020 hay 300,000 niños que no saben leer.
algo así, ¿no? Entonces son datos bien ambiguos, bien abiertos, pero se presentan así como con una certeza, ¿no? Bueno, o sea, tiene cierta razón, pero hay que acotarlo porque no lo vamos a poder probar en nuestro diseño. Entonces, lo mejor es que tomemos sectores más pequeños, así que nos vamos a quedar y así un poquito arbitrariamente, pero a manera de formarnos una herramienta para darles a nuestros diseñadores y para poder evaluar mejor lo que hacemos. Tomamos la hoja solamente la hoja uno. O sea, me quedo con esta parte de la población. No me voy a ampliar más, por eso tengo tablas y por eso tengo desviaciones estándares, etcétera, ¿verdad? Puedo ahí seccionar y hacer estratos o hacer conglomerados, etcétera. Hay una cantidad de cosas que puedo hacer con con esta propuesta. Entonces, en este caso, pues yo podría hacer unos conglomerados, es decir, cómo se están agrupando y discutir estos criterios, lo que queda en la orilla, lo tomo o lo quito. ¿Y qué pasa cuando un dato se me sale, no? O sea, se sale ahí de ese conjunto, ¿no? Pues sí, ya lo tengo que establecer, pero hay que aprender a establecer criterios junto con nuestros estudiantes. Bueno, entonces, ¿para qué? Pues para que esta inferencia pueda tener alguna repercusión. Y bueno, a manera de conclusión, es que tendríamos de alguna manera que retomar esa parte y estandarizar. Estandarizar qué queremos hacer respecto de nuestra población y enfrentar nuevos conocimientos, tanto de nosotros como docentes, como de nuestros estudiantes, porque hay datos que obviamente pues, nos cuestionan, ¿no? Yo cómo voy a estar haciendo la parte estadística, pero hay muchas herramientas en TIC. Entonces hay páginas que ya nos da directamente, si tú quieres tomar esta población, dime cuál es esta cantidad, cuál es tu nivel de confianza que deseas y te arroja ahí, pues tienes que hacer 50 encuestas o tienes que hacer 25 encuestas, pero ya tiene una razón de ser. Y otra cuestión, bueno, nos daremos cuenta de que aunque se reduzca mucho la población, la parte muestreada muchas veces depende más del nivel de confianza que le estemos dando a ese estudio que de la cantidad de usuarios que vamos a tener. Pero otro asunto también está en reducir la población usuario. No tomar casos extremos, es mucho más difícil tomar casos extremos. Eso lo vemos mucho en los procesos de diseño, porque tenemos un problema ya, por ejemplo, por decir la silla y diseñar la silla de ruedas, pues es un caso extremo. O sea, sí lo puedo proponer, pero ¿hasta qué punto, no? Y hasta qué punto, como docente, soy también capaz de asesorar esa parte, ¿no? O esa población. Bueno, y la última, pues es evaluar para mejorar. Obviamente siempre la tenemos en cuenta y pues entre eso compartir lo que hacemos y lo que somos finalmente, ¿no? Así que pues muchas gracias por su atención.